Sí, bona tarda a tothom, buenas tardes. Es un placer nuevamente presentar un acto en Blanquerna de la mano de AMESDE, la asociación con la que tenemos una larga trayectoria de colaboración y con la que coincidimos plenamente en los objetivos de su labor. Y hoy, para presentar un libro, lo primero que tengo que decir de una persona que, claro, yo cuando he intentado documentar un poco, me ha llamado muchísimo la atención que es una persona tan joven, pero con una trayectoria tan prolífica en tres campos, básicamente, que son todo lo que rodea a la literatura del género negro, digamos, en diferentes ámbitos. El análisis de este género, tanto en el cine como en la literatura, como incluso en el cómic, y de los diferentes aspectos también, como por ejemplo las nuevas tendencias, los nuevos autores, las nuevas aportaciones. También me ha interesado mucho también su enfoque de describir los entornos, los escenarios, como hay una obra que he visto que hay las geografías en negro, en relación entre escenarios urbanos y la ficción criminal. La mayoría de esta labor tan prolífica hecha a la limón con otro profesor de Salamanca, Alex Martín, de Barcelona, por cierto. Y bueno, no tengo ninguna pretensión en este ámbito. Cuando estaba leyendo no solamente parte del libro, sino también documentándome sobre el autor, no he podido dejar de pensar en una persona a la que conocí en Barcelona, la traté, que era Paco Camarasa, que era el alma mater de un festival de novela negra en Barcelona, y que seguramente hubiera sido la persona a la que hubiera pensado yo si hubiera sido el responsable para presentar este libro, ¿no? Art de Madrid. Como he dicho antes, no voy a cometer la pretensión de juzgar la obra, sino la pertinencia también, porque en el autor se da, como he dicho, toda esta dedicación a la literatura, a la novela negra, etcétera, pero también desde el principio de su trayectoria se cruza también cuestiones relacionadas con la memoria, el compromiso de la memoria, con Massa, etcétera. Y bueno, yo creo que es pertinente también que, hablando de memoria, no tanto de la novela negra, que ha sido su trayectoria más conocida, pues enfocarla también desde otro punto de vista. Me ha llamado la atención que había un libro en el que hablaban Escribir el horror, del año 2017, que describía las características de este tipo de literatura de memoria del horror, por ejemplo, de los campos de concentración, etcétera. Me ha venido a la memoria un libro que me marcó muchísimo, que fue L'Écriture ou la vie de Semprún, donde describía su vida en el campo de concentración, precisamente en Buchenwald, si no recuerdo mal. Y ahora lo ligo con este libro, es decir, Art de Madrid tiene un enfoque que me interesa. Quiero recordar, por ejemplo, que nosotros en Blanquerna hemos publicado un reportaje bibliográfico sobre la narrativa en catalán de la Guerra de España, el exilio y el franquismo. Y creo que es bueno que estas cosas, por ejemplo, hacer un inventario de lo que se ha escrito, pero también lo que hace este libro, Art de Madrid, tomar lo que se ha escrito para contrastarlo, pues yo creo que por eso me interesa un poco esta referencia a Escribir el horror, porque allí se describe lo que decían los principales sujetos de la represión en los campos de concentración, y aquí se contraponen la narrativa de la guerra civil según diversos autores para poner de manifiesto los diferentes puntos de vista, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un placer para mí presentar esta obra, Art de Madrid. Javier Sánchez Zapatero me parece una persona, he dicho, sorprendentemente joven para toda esta trayectoria. No me atrevo ni a contar los libros que ha escrito desde el año 2006 hasta la actualidad. Creo que vais a disfrutar mucho con ella y también con las explicaciones, con los puntos de vista que pretendemos dar en esta sesión. Por lo tanto, un cop més, una vegada més,
benvinguts a aquesta nova presentació de la mà de Amesde. Felicitats i felicitacions a l'autor de l'obra, Javier Sánchez Zapatero, i desitjo molt d'èxit. Gràcies. Buenas tardes a todos y a todas. Una vez más nos reunimos aquí en Blanquerna, este lugar que siempre nos acoge con tanto cariño y con una máxima colaboración. Queremos agradecer en primer lugar al delegado de la Generalitat, Gorka Nor, y a su gran equipo, por supuesto, Jesús, Raquel, que hacen un gran esfuerzo para que esto siga adelante, aún en estos tiempos tan complicados. Raquel y Jesús, siempre con su máxima profesionalidad, nos lo han facilitado de tal forma que podamos continuar con estas actividades. Igualmente, quiero agradeceros a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, que seguís con máximo interés las actividades que seguimos poniendo en marcha. Para todos nosotros la presencialidad y el contacto humano es fundamental. Sin embargo, en estos momentos tenemos que recurrir a estas tecnologías que, si bien son algo más frías, nos permiten no interrumpir la gran labor que es mantener la memoria democrática viva, tener siempre alguna actividad que no haga caer en el olvido, eso es esta memoria democrática que es tan importante en nuestros tiempos y especialmente en nuestra Comunidad de Madrid. Indudablemente, nuestro mayor agradecimiento, por supuesto, es para el autor, Javier Sánchez Zapatero. Él pertenece al área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Salamanca. Javier es uno de los más destacados estudiosos del impacto de la guerra civil y el libro que nos ocupa es buena muestra de ello. Tiene una gran amplitud de sus conocimientos, una gran capacidad de análisis y discernimiento y es de una claridad expositiva palpable. Muchísimas gracias, Javier, por esta obra, Ar de Madrid, que a partir del análisis de obras de un heterogéneo grupo de autores estudia cómo ha ido evolucionando la representación de los principales episodios de la contienda bélica acaecidos en la capital y cómo se ha contado la guerra a través de la narrativa española en los siglos XX y XXI. Yo no me quiero extender más, agradecer a todos mucho vuestro tiempo y vuestro esfuerzo por estar aquí y sin más le voy a dar la palabra a Mirta Núñez Díaz Valar, vicepresidenta de Amesde y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Cuando quieras, Mirta. Gracias. Buenos días a todos y a todas, como se dice ahora, aunque yo creo que el genérico vale para todos. Realmente para mí es un gusto presentar a Sánchez Zapatero, a Javier Sánchez Zapatero, porque ha hecho un trabajo magnífico en su libro y es muy interesante además. O sea, da gusto para todos los que estamos, los que profundizamos distintos aspectos de la guerra civil, pues es un libro que sigue lo que es la ficción de la guerra civil, en torno a la guerra civil, nacida en la guerra civil, nacida contemporáneamente, más cerca todavía, y trata, ¿no? Y lo que hace es entrar a fondo con muchos de los autores más destacados, ya sean los más recientes como Almudena Grandes o Muñoz Molina, o los remotos, que realmente no son tan remotos. Juan Eduardo Zúñiga murió muy anciano hace poco y tuve el gusto de conocerle además. Y tengo que decir la anécdota de que me regaló unos ejemplares del ABC republicano, porque le llegó mi tesis, que es sobre la prensa de guerra en zona republicana, y entonces, pues cuando decidió que no iba a trabajar más en ese terreno, pues me vino un día aquí a la facultad y me trajo los ABCs republicanos.
y ahora parte de ellos los tengo enmarcados. Me ha interesado mucho pues, también por lo que yo he trabajado, aunque Javier ha trabajado ficción y yo he trabajado historia o periodismo sobre lo real, lo tangible, lo que es actualidad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es muy importante la labor realizada de recopilación y comentario. Y además en un momento en el cual, por distintas razones, han coincidido, bueno, por ejemplo, que se ha editado el libro de Ángel Bahamonde y Rosario Ruiz sobre las obras sobre la guerra civil, con lo cual, bueno, pues hay muchas vías para entrar en el tema, ¿no? Y bueno, pues realmente como Madrid no fue la tumba del fascismo final, pero Madrid fue el corazón de la República que se defiende, y con ello, bueno, pues evidentemente la épica se desarrolla en una parte en torno a Madrid. También señalar que nuestro compañero José Manuel Pérez ha trabajado también en Crónica Popular el libro de Javier Sánchez Zapatero, o sea que es que hay muchas vías pues para conocer este libro, muy recomendable, y para ampliar conocimientos o contrastar conocimientos con aquellos que estamos interesados en el tema. Bueno, pues Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Mercedes, bueno, pues compañera, aquí estamos, y a todos los que están presentes del otro lado, pues que nos veamos pronto. Yo estoy deseando que los actos sean presenciales, a ver si lo podemos hacer pronto. ¿Vale? Venga, hasta luego. Muy bien. Todo Pues, tuyo, Javier. muchas gracias, Mirta. Muy buenas tardes a todos los que estéis conectados. Gracias a Mirta, a Mercedes y a todos los trabajadores de Blanquerna por organizar este acto, y también a Mesde para hablar de, como decían Mirta y Merche, para hablar de este Art de Madrid, narrativa y guerra civil, que bueno, es el libro en el que está trabajando durante los últimos años y que se publicó a finales del año 2020. El libro básicamente pretende ser una, como os ha comentado, una historia de la narrativa española sobre la guerra civil. Es decir, a mí me interesaba mucho intentar contar cómo se ha contado la guerra civil en la narrativa española, porque me parece que la guerra civil todavía sigue siendo un acontecimiento pues, realmente relevante en nuestra, no solo en nuestra historia, sino en nuestra propia actualidad, ¿no? Yo creo que si uno lee los periódicos, si uno es atento al debate público, pues uno se da cuenta de que la guerra civil sigue siendo un acontecimiento que nos influye bastante y nos configura, yo creo, como sociedad. Me interesaba mucho ver cuáles son las imágenes que se han dado de la guerra civil, cómo se ha ido contando lo que es la guerra, qué tipo de tópicos, qué tipo de acontecimientos y de versiones se han dado de la guerra desde su propio inicio en el año 1936 hasta la actualidad. Ese era un poco el proyecto inicial, hacer una especie de historia de la narrativa de la guerra, plantear un recorrido desde cómo desde los años 30 hasta la actualidad se ha ido contando el conflicto bélico. Lo que sucede es que, claro, plantear ese recorrido, plantear esa historia global, la narrativa de la guerra, tenía un problema, y es que sobre la guerra civil se han escrito miles de títulos, ¿no? Están los libros de Maris Bertrand de Muñoz, pues bueno, hacen un catálogo, un corpus de centenares, miles de obras sobre la guerra civil, y resultaba realmente muy complejo adentrarse en ese corpus, donde hay además obras de características, formas y elementos muy, muy diversos. Entonces, la elección de Madrid fue al final una especie de recurso que me permitía hablar sobre esa historia de la guerra sin necesidad de incluir toda la narrativa sobre la guerra civil, sino solo aquellas obras que tuviesen total o
parcialmente a Madrid como escenario de la acción. Eso ya nos daba un corpus de novelas importantes. En el libro se aborda el análisis de alrededor de unas 100 obras más o menos, pero nos permitía además tener un corpus complejo y representativo, porque el Madrid de la Guerra Civil yo creo que lo resume todo. A mí me parece que el Madrid de la Guerra Civil es, en primer lugar, un escenario excepcional en el sentido de que es evidente que lo que ocurre en Madrid entre 1936 y 1939, visto con los ojos de hoy, nos resulta totalmente asombroso la cantidad de acontecimientos, de sentimientos, de emociones que se producen en la ciudad en esos 3 años, porque en el fondo en Madrid está toda la guerra. En Madrid está el frente, pero en Madrid está la retaguardia, en Madrid están los actos de las milicias republicanas durante el verano del 36, que fue realmente un verano de terror, pero también está toda la violencia de la aviación franquista. En Madrid tenemos la presencia de personajes emblemáticos, periodistas, militares, políticos, escritores, tanto nacionales como internacionales, y tenemos además una serie de acontecimientos que en muchos casos han creado una aureola que nos ha llegado hasta hoy, ¿no? Hablar todavía del cuartel de la montaña, hablar de lo que sucede en Paracuellos del Jarama, hablar, como comentaba antes Mirta, de los mitos de no pasará, ¿no? Pues también del mito del Madrid Rojo, hacen que sea realmente un escenario muy significativo para abordar la guerra. Y de ahí un poco la conexión de esos dos elementos que me interesaban. Por un lado, la narrativa de la guerra, y por otro lado, ver cómo esa narrativa de la guerra se había representado a través de la ciudad de Madrid, y cómo de alguna forma el relato que nos ha llegado de la ciudad de Madrid durante la guerra es un relato que está evidentemente apoyado en la historiografía, está apoyado también en otras fuentes, como puede ser el periodismo, como puede ser el cine, el cómic incluso, pero cómo la literatura ha tenido mucho que ver en ese retrato. Es decir, yo también, una de las ideas que quería mostrar en el libro es que nuestra imagen actual del Madrid de la guerra está en cierto modo mediatizado por las imágenes que nos han ido llegando a través de la literatura, imágenes que en cada época, en cada contexto, se han ido adecuando a circunstancias determinadas. No es lo mismo, evidentemente, escribir sobre Madrid en guerra desde el exilio que escribir sobre Madrid en guerra en la época contemporánea, que sobre Madrid y la guerra en el interior del franquismo. Entonces, me interesaba mucho ver eso, ¿no? Ver cómo la sociedad, los cambios de la sociedad, los cambios culturales, los cambios ideológicos tienen su reflejo en la literatura. La otra idea que yo quería que estuviera muy presente a la hora de confeccionar el libro era la idea de que el libro fuera un libro de libros. Es decir, a mí, bueno, esto también creo que tiene que ver un poco con la forma que yo tengo de entender lo que es la investigación literaria, mi propia labor como profesor. Yo creo que algo que es fundamental de cara a los alumnos y de cara a la gente que sigue tus investigaciones es que tus investigaciones hagan que la gente lea y que lleven a la gente a leer y a conocer otros títulos. Y por tanto, me interesaba mucho que el libro no fuera sencillamente un compendio, no fuera sencillamente una clasificación, sino que el libro diese de alguna forma ganas e interés de leer otro tipo de textos, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de la narrativa del Madrid de la guerra nos encontramos, pues, como comentaba antes Mirta, es cierto, con autores muy reconocidos que están ya instaurados en el canon literario, tanto contemporáneo, como el caso de Muñoz Molina o con Eduardo Zúñiga, como autores anteriores, como Max Sau, como Ramón J. Sender, como Camilo José Cela. Pero al mismo tiempo también nos encontramos con algunos autores más desconocidos, como Valentín de Pedro, como Diego San José, como la propia Elena Fortún, que parece que ahora sí que está teniendo el reconocimiento que durante mucho tiempo no tuvo, y me pareció interesante dar y la relevancia y la importancia que se merecen esos autores en el libro. Es decir, me pareció interesante que el libro también sirviera para descubrir obras que muchas veces han quedado orilladas por la historia literaria, obras que muchas veces no se han estudiado demasiado, y también me interesaba
que esas obras estuvieran presentes, analizándolas de forma profunda, contextualizándolas en un contexto determinado y sin que influyera demasiado las cortapisas o los sesgos ideológicos. Al final, la historia de Madrid en la guerra se ha escrito desde un espectro ideológico muy diverso, con objetivos muy diferentes, y creo que todo eso influye en la imagen que tenemos de Madrid. Entonces, me parecía interesante que estuvieran las obras de los republicanos, que estuvieron prácticamente ausentes del imaginario colectivo durante el franquismo, pero también las propias obras que el franquismo impulsó, sobre todo durante los años 40, ¿no? Y por eso en el libro al final nos encontramos con autores muy diversos. Pues por las páginas del libro aparece Ramón J. Sender, aparece Eduardo de Guzmán, aparece Manuel Chávez Nogales, aparece, como decía, Valentín de Pedro, Diego San José, Pío Baroja, Camilo José Cela, Clara Campoamor, Elena Fortún, pero también aparecen autores más contemporáneos, pues como pueden ser Javier Valenzuela, como puede ser Antonio Muñoz Molina, como puede ser Alberto Méndez, etc., ¿no? Era un poco esa idea de trazar una relación entre todos estos escritores y entre todas estas formas de representar el Madrid de la guerra en la literatura. Perdona, Javier, ¿tú no crees que, por ejemplo, en esa literatura también es muy propagandística, terriblemente propagandística? Y luego, al poner los autores, diríamos, adversarios, yo creo que no es lo mismo, porque claro, el autor que responde a la propaganda oficial del franquismo, que viene instrumentada desde arriba, pues ahí hay mucha, se puede decir, subliteratura. Sí, se puede decir. Es cierto, como tú dices, que es imprescindible hablar de propaganda cuando hablamos de esta literatura. Claro, el primer capítulo del libro, de hecho, se llama Mito, Ficción y Realidad, y es un poco una especie de compendio de estado de la cuestión, donde pues, intento exponer cómo se ha escrito sobre Madrid en la literatura española, y es evidente que hay una parte de mito que está muy relacionada con la propaganda. Y en el caso concreto que tú señalas, es cierto que desde la propia guerra civil, o sea, durante la propia guerra y en los primeros años de la posguerra, desde el franquismo se instrumentaliza la literatura con una función propagandística clarísima, y además con un mensaje que es un mensaje, digamos, muy obvio, muy directo, que lo que quiere hacer es intentar legitimar el golpe de Estado y legitimar el régimen posterior. Al final, lo que vienen a decir todas esas narraciones es que la guerra, como se decía en la retórica franquista, es el resultado de ese movimiento nacional por el cual había que sacar a Madrid de las guerras republicanas, ¿no? Y en este caso Madrid funciona un poco como símbolo de España, y por eso desde esas novelas se potencia tanto esa imagen del Madrid rojo, ¿no? Ese Madrid rojo que se presenta como un Madrid caótico, como un Madrid violento, como un Madrid en el que de alguna forma el orden se ha subvertido por completo, y se presenta la acción de los franquistas como forma de alguna forma, pues devolver el statu quo a esa ciudad. Claro, la propaganda ahí es innegable, hasta el punto de que esas obras, esto lo comento en el libro, leyendo estas obras que se publicaron muchísimas durante la guerra y sobre todo durante los años 40. Es una circunstancia muy curiosa, porque en los años 39-40 en España había un problema de papel evidente, no era relativamente complicado conseguir papel, y sin embargo algunas de estas obras, hay una obra por ejemplo de Wenceslao Fernández Flórez, que es Una isla en el Mar Rojo, que se publicaron muchísimas ediciones durante esos años, ¿no? Con lo cual, a pesar de los problemas para conseguir papel y tal, se demuestra que son obras que interesan mucho desde el régimen que se lean, y que evidentemente están siendo recibidos por cierto sector de la población. Ahora bien, esas obras, como comentabas tú, Mirta, al final cuando uno las lee tiene cierta sensación de déjà vu, ¿no? Es como leer continuamente lo mismo, y de hecho yo cuando preparaba esa parte del libro, a veces tenía la sensación de estar leyendo continuamente las mismas historias, porque continuamente nos encontrábamos con los mismos tópicos, el tópico de los milicianos sanguinarios, violentos, diabólicos. Nos encontrábamos siempre con esa idea de quitar, digamos, la dimensión política de la guerra. Al final, claro, si tú le quitas la dimensión política a la guerra, eso es
lo que estaban intentando estos autores, se presenta a los republicanos como simples seres, pues eso, sanguinarios, que hacen la violencia por el mero hecho de llevarla a cabo, pero evidentemente se está coartando, digamos, el discurso sobre qué implica la guerra, por qué hay una guerra, qué implica la actitud republicana en la guerra, qué implica la defensa de la legitimación, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, lo que se plantea ahí es una imagen totalmente maniquea, donde los franquistas son seres extraordinarios, totalmente positivos, y los republicanos son seres totalmente malvados. Y eso lo encontramos con muy pocas excepciones en todas las obras que se publican, que ya digo que son muchas y que responden básicamente a lo que se podría llamar el discurso de la victoria. Es decir, son obras que lo que están haciendo es fomentar e instrumentalizar el discurso de la victoria. Claro, el valor literario que tienen muchas de estas novelas, pues es evidente y estoy totalmente de acuerdo contigo, es muy escaso. Yo creo que se puede hablar en muchos casos de subliteratura, en el sentido de que son obras en las que lo propagandístico, lo ideológico, lo político prima muchísimo más que cualquier componente estético, que cualquier interés ornamental, cualquier interés literario. Es Y cierto además que no se pueden equiparar, ¿verdad? no, yo creo que De un lado y de otro, no. vamos a ver, yo creo que se podría a lo mejor equiparar. Hay algunas obras dentro de la propia guerra hechas desde el lado republicano que también son obras muy de propaganda, pues las primeras obras que hace, por ejemplo, Sender, incluso la obra de Guzmán, también son obras, pero yo creo que son obras más que de propaganda ideológica en sí, creo que son obras de circunstancias, creo que son obras de combate, es decir, creo que son obras que están planteadas fundamentalmente para apelar a la sociedad para que participe en la guerra, ¿no? Si leemos Madrid Rojo y Negro de Eduardo de Guzmán, si leemos las obras de Ramón J. Sendero, de Herrera Petére, evidentemente también son obras donde prima mucho lo propagandístico, prima mucho lo ideológico, pero yo creo que habría una diferencia respecto a las otras en el sentido de que creo que son más obras de circunstancias y de combate. Muy periodísticas, ¿no? Son Totalmente periodísticas, sí, son obras muy directas. De hecho, bueno, algunas de ellas son obras que realmente se pueden leer casi como crónicas periodísticas. Es decir, Exactamente. son textos que en algún caso sí que hay algún tipo de, digamos, de refuerzo estético, de ornamentación de la realidad, pero hay otras que son obras muy directas, que básicamente son como crónicas. Quizá en esas obras, escritas un poco al calor de la guerra, sí que se podría establecer algún tipo de equiparación. Con lo que yo ya creo que no se puede establecer equiparación es con lo que se publica después en el exilio. Es decir, yo creo que a partir de los años 40 creo que sí que hay una diferencia muy grande entre lo que se está publicando en el interior de España y lo que se está publicando fuera en el exilio. Y creo que hay una prueba que nos muestra esa diferencia y es la diversidad. La literatura republicana del exilio es una literatura muy diversa también porque el exilio fue muy diverso y porque las circunstancias de exilio fueron muy diversas, pero nos encontramos con como autores como Max Sau, Ramón J. Sender, Paulino Masip, incluso desde el punto de vista de la autobiografía, Rafael Alberti, Teresa León, están contando la guerra en Madrid desde perspectivas diferentes, ¿no? Con objetivos diferentes, señalando acontecimientos diferentes. Es evidente que también el exilio tiene una función ideológica, el exilio es un contradiscurso y eso creo que no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Cuando se dice que el exilio es una literatura de memoria, se suele decir que el exilio es memoria porque parte de la nostalgia, lo cual es cierto, pero el exilio también es memoria porque el exilio lo que está haciendo es intentar mantener esa memoria que en España estaba siendo olvidada, ¿no? Esa memoria republicana, esa memoria que se estaba siendo exterminada. Exterminada, efectivamente. Porque anda que no cayó. Directamente exterminada. Por lo tanto, el exilio lo que intenta es crear esa especie de contradiscurso y de resistencia, ¿no? Además, bueno, la literatura del exilio siempre plantea esas problemáticas de, claro, se está haciendo un contradiscurso, pero que no puede leer, digamos, los interesados de recibir ese contradiscurso, ¿no? Porque al final la literatura del exilio, no, salvo excepciones y ya muy al final de la dictadura, no puede leerse en España. Pero claro, en el exilio nos encontramos con una variedad de textos muy importante, muy interesante, y textos donde esta cuestión de la memoria está muy presente. Yo siempre pongo de ejemplo una de las novelas del Laberinto Mágico de Max Sau, El campo abierto. Hay un momento de esa novela
donde Maxwell está contando cómo se están formando los grupos de milicianos que se están agrupando en batallones para ir a la sierra a luchar, y en un primer momento esos grupos se están dividiendo por profesión, ¿no? Pues está el los peluqueros, están los panaderos, y en un momento dado el narrador se detiene a describir uno de estos grupos de milicianos, que es el de los peluqueros, y comienza a decir los nombres y pequeñas características biográficas de todos los que lo forman. Y de repente, como que la narración se para y durante, no sé, 6 o 7 páginas, lo que leemos es un listado de nombres, ¿no? Pedro Pérez, Juan Sánchez, y nos lo dan 3 o 4 características biográficas de cada uno. Y uno cuando lee ese texto se queda un poco sorprendido porque eso va, digamos, contra las lógicas de la narración, que queda como suspendida de repente. Pero claro, eso tiene un sentido si uno se da cuenta de que en España están proliferando las cruces de caídos por Dios y por España, se está de alguna forma rindiendo culto a los muertos que en la guerra lucharon en el bando franquista, mientras que los otros están siendo, como comentaba la vista, olvidados, exterminados, represaliados en fosas comunes, etcétera, etcétera. Es decir, eso evidentemente es un gesto de memoria, es un acto de memoria, es una forma de decir, bueno, aquí estamos nosotros también, ¿no? Y al final, una de las cuestiones que yo creo que funciona un poco en el libro es eso, ¿no? Es la idea de que muchas veces se escribe sobre la guerra y en general y sobre Madrid en particular como forma de memoria, como forma de hacer recordar acontecimientos, situaciones, personajes que de otra forma no hubieran pasado a la historia, ¿no? La literatura tiene ese valor de recordar y de hacer que de alguna forma las políticas de la memoria, que desde los regímenes totalitarios pues están encaminados a focalizar la atención en determinado relato de la historia, pues bueno, la literatura permite una especie de segunda oportunidad muchas veces. Y después otra cuestión que es también interesante en el libro es ver incluso la propia evolución que va teniendo la visión de la guerra que se da desde el interior del país a través de la literatura, ¿no? Es decir, comentábamos antes, sí, que es cierto que en el primer franquismo la interpretación de la guerra es una interpretación muy, digamos, muy maniquea, ¿no? Los buenos son los buenos, los malos son los malos, la guerra se plantea como ese movimiento nacional, se legitima todo lo que es la actitud violenta del franquismo, pero con el paso del tiempo esa interpretación se va transformando y, claro, nos encontramos con que a medida que va avanzando la dictadura, mientras desde el exilio están dando esa otra interpretación de la guerra, lo que comienza a fomentarse desde el franquismo es una idea de la guerra, digamos, basada en esa especie de pretendida neutralidad, ¿no? Que es esta idea de la guerra fratricida, de, bueno, la guerra fue una cuestión cainita, la guerra fue una pelea entre hermanos, que de nuevo lo que está haciendo es quitar de la guerra el elemento ideológico, quitar de la guerra el elemento político, de alguna forma está planteando casi que la guerra era algo como inevitable, ¿no? Es decir, y lo que está planteando, esto hay una obra que es fundamental en esta instrumentalización, que es la trilogía de José María Gironella, que no aparece en el libro porque no se basa en la ciudad de Madrid, pero sí que está mencionada porque creo que es fundamental para entender esto. Lo que plantea esta idea, pues es eso, es que al final la guerra es una especie de destino inexorable de los españoles, ¿no? Que estamos condenados, como en el cuadro de Goya de la lucha a garrotazos, de resolver nuestros problemas por la violencia, ¿no? Claro, esa interpretación obvia que hay un golpe de Estado, obvia la violencia franquista. Al final lo que estamos viendo es cómo de nuevo la literatura se utiliza para instrumentalizar una visión determinada de la guerra civil. Ideológicamente. Claro, es una visión que ya no es tan de trazo grueso, porque evidentemente parece que en los años 60 también todo lo que tiene que ver con el posicionamiento del régimen ante el contexto internacional, por la pretendida liberalización que no está y demás, parece que bueno, esa imagen tan maniquea, tan simple, tan dual de la guerra parece que ya no tiene cabida y sin embargo se hace un relato un poco más elaborado, pero que en el fondo el objetivo es exactamente el mismo, ¿no? Es un objetivo totalmente instrumental
que en cierto modo permanece, yo creo, también en algunos sectores durante la transición, esta idea de, bueno, de no tocar el pasado, no recordar, esta idea Sí. de no volver a, digamos, a retocar aquellas cuestiones del pasado para no levantar inconvenientes, suspicacias y demás, también Sí. continúa estando muy presente. Por ejemplo, en ese tema hay que recordar cuándo empieza lo que es el movimiento de la memoria histórica. Empieza aproximadamente en el 2000. En el 2000. ¿Y esto por qué es? Porque previamente todavía se mantenía el discurso tardofranquista de no tocar las cosas, o sea, que se tardó en enfrentar abiertamente. Efectivamente, de hecho, en el capítulo que dedico en el libro a la literatura que se escribe sobre Madrid, sobre la guerra de la democracia, antes del año 2000 hay excepciones. Hay un libro extraordinario, que es un libro de Juan Iturralde, ahí están los cuentos de Zúñiga, que algunos sí que están publicados antes del año 2000, 2 de las 3 compilaciones están publicadas antes, pero no hay prácticamente nada más. Es decir, nos tenemos que remontar efectivamente a comienzos del siglo XXI para ver que hay efectivamente digamos, una eclosión del movimiento de recuperación de la memoria histórica que tiene su correlato en la literatura. En la literatura es verdad que nos encontramos en esos años con muchas obras, aunque yo tengo la sensación de que la literatura contemporánea se ha preocupado más o ha utilizado más los años de la primera posguerra y los años de la represión que los años de la propia guerra civil. Es decir, hay una novela de Isaac Rosa que lleva por título Otra maldita novela de la guerra civil, y está el tópico de la novela de la guerra civil, pero es cierto que cuando rastreamos un poquito y vamos un poquito a ver las obras que se han publicado, nos damos cuenta de que más bien nos encontramos con consecuencias de la guerra civil, y sin embargo no hay muchas novelas que estén ambientadas íntegramente en la guerra civil. Hay algunas, evidente, y algunas están en el libro. Está la que comentabas, por ejemplo, de Antonio Muñoz Molina, hay cosas de Ignacio Martínez de Pisón, de Javier Valenzuela, pero es cierto que la literatura de la memoria yo creo que se ha centrado más en la represión que no en la guerra. Aún así, claro, lo que es curioso al estudiar estas obras contemporáneas es ver cómo lo que demuestran estas obras contemporáneas es que los mitos de Madrid se han convertido digamos, elementos prácticamente indispensables a la hora de escribir sobre Madrid en guerra. Es decir, al final, una de las conclusiones que yo señalo en la parte final del libro es que Madrid en guerra se ha convertido casi en una especie de, digamos, de género literario, en el sentido de que cuando un autor va a escribir sobre Madrid en guerra, parece que tiene que escribir una serie de elementos de forma indispensable, ¿no? Porque parece que escribir sobre Madrid en guerra implica escribir sobre una serie de cuestiones que nos ha ido legando la propia literatura, ¿no? Yo pongo un ejemplo en el libro que me parece muy curioso, es la novela de Javier Valenzuela, una novela que me parece muy interesante, Pólvora, tabaco y cuero. Es una novela que está ambientada en el invierno de 1936, y es una novela muy curiosa porque es una novela negra ambientada en el Madrid de la guerra. Un detective privado, un detective anarquista que tiene que resolver una serie de misterios en todo el contexto de la guerra. Y en esa novela lo que hace Javier Valenzuela es mezclar a personajes ficcionales con personajes reales, ¿no? Pues aparecen personajes de periodistas, de políticos, de militares que estaban en Madrid en ese momento de la guerra, y uno de los personajes que aparece es Hemingway. Claro, parece que hablar de Madrid en guerra implica hablar de Hemingway, implica ver las típicas imágenes de Hemingway en el Hotel Florida tomando whiskies mientras caían las bombas y demás. Pero claro, Hemingway no estuvo en Madrid en la Navidad de 1936. Hemingway llega a Madrid un poquito más tarde, en 1937. Yo estoy convencido de que el autor conoce perfectamente ese dato, pero claro, como estamos en una obra de ficción y la ficción nos permite esas licencias, lo que hace el autor es decir, bueno,
hablar sobre Madrid en guerra implica que el lector va a esperar una serie de cuestiones, y una de las que va a esperar es que un personaje emblemático es el personaje de Hemingway. Entonces se permite esa pequeña licencia que digo, yo no creo que sea un fallo, sino que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa voluntad de hacer representar a Madrid de una forma ya muy global, ya muy unitaria, de forma que sea al final casi, ya digo, un género literario en sí mismo. De hecho, yo me atrevería a decir que dentro de la narrativa de la Guerra Civil Española, es el gran género hablar de Madrid dentro de la guerra, porque bueno, sí, nos podemos encontrar con novelas de batallas o con novelas de cuestiones que suceden en otras ciudades o en otros frentes, pero realmente encontrarnos con una profusión de títulos en cuentos, en novelas, en autobiografías tan grande como la que tenemos en Madrid es prácticamente imposible, ¿no? Por eso, al final, creo que lo que permite el repaso que hace el libro es ver todas esas caras de Madrid, y lo que permite al final, yo creo también es que el lector saque sus propias conclusiones sobre cómo se ha contado la guerra en Madrid, sobre cómo se ha instrumentalizado la guerra en Madrid, y sobre cómo ese relato al final tiene que ser puesto siempre también en diálogo con otras fuentes, como comentaba antes Mirta, con el periodismo, con la historiografía, porque al final, claro, quedarse con algunos de los textos que aparecen en el libro implica quedarse con textos de propaganda, porque al final es muy complicado ficcionar sobre la guerra y que eso no lleve aparejado un sentido ideológico, no lleve aparejado un sentido propagandístico. Entonces, bueno, al final yo creo que lo que permite este libro es quedarse un poco con esa conclusión de cómo se ha ido contando Madrid durante la guerra, de cómo nos ha llegado esa historia de Madrid, y cómo finalmente, al final, bueno, nos encontramos con una especie, ya digo, de tópico literario, casi de género literario en sí mismo, con una serie de elementos, de personajes, de situaciones reconocible, porque al final ha sido tratado desde elementos muy diversos durante toda la historia de la literatura. Mercedes. Sí. Tú eres el primer broche y yo el último. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por tu interesantísima exposición. Es cierto que es un libro necesario, un libro interesante y muy, muy, muy recomendable. Ánimo y gracias por seguir trabajando en esta línea que nos mantiene viva esta memoria tan necesaria en nuestra sociedad, desgraciadamente tan amnésica muchas veces. Gracias, Javier. Y pues muchas gracias a vosotros por la invitación y por el acto de presentación, porque como tú comentabas, yo creo que es importante también que desde la academia y desde la investigación se fomente también este tipo de iniciativas, porque es cierto que, bueno, existe un poco este tópico de ya está de nuevo con la guerra civil, ya estamos a vueltas todavía con la guerra. Yo sigo pensando que hay muchas historias de la guerra que todavía no se han contado, y creo que es necesario seguir contándolas, porque al final creo que eso también nos ayuda a entendernos como sociedad y a entender pues quiénes somos, de dónde venimos y de dónde vamos, que a veces parece que vamos hacia lugares que no nos gustan mucho. Desde luego. Bueno, gracias, Javier, en nombre de AMESDE, y realmente recomendar a todos nuestros amigos que visiten tu libro, que estudien tu libro, porque les presentas un abanico muy amplio de autores que vienen muy bien el tenerlos juntos con referencias, y nos viene muy bien a todos los que nos gusta el tema, que creo que cada vez tiene más audiencia, porque es verdad que el franquismo echó un manto de mentiras y de tergiversaciones, pero también de decir, no, esto mejor no tocarlo. Y esto pasaba en la docencia también. No toques este tema, que es mejor. Y de tal manera que hoy estamos en el lado opuesto, es decir, aunque no llegamos a llamarlo otra novela de la guerra civil, no, otra más, no, en absoluto.
Tú compendias todo y además lo comentas, así que muchas gracias por desde una más de tus lectoras. A vosotros muchísimas gracias. Venga, gracias. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por tu trabajo. Sabemos que estás ahí. Y bueno, pues hasta otra, ¿vale? Gracias, chicos, a todos. Bueno, Un muchas gracias a abrazo. todos. Que vaya bien. Hasta la otra. Gracias, Jesús.